Todo comienza de noche en un acantilado, donde una voz dice que la memoria del líder de la pequeña unidad ortodoxa, Jin So-gun, es verdaderamente impresionante. Jin So-gun responde que eso es todo gracias al tipo frente a él. Todo lastimado y de rodillas, él cuenta que logró restaurar todos los registros de la Alianza Murim. Líder de la Alianza, la espada divina de la pureza suprema, Yong-soa, le agradece por el esfuerzo. En eso, el protagonista revela que solo memorizó y restauró todo, porque se lo ordenaron, pero hay un gran detalle en toda esta historia. Furioso, cuestiona si el líder realmente va a pagarle todo eso, dándole un final tan patético como el de un perro callejero. Sacando la espada, Yong-soa explica que como Jin memorizó secretos de altísimo nivel, la alianza estaría en peligro si él se uniera al culto demoníaco. Por esa razón, le avisa que en nombre de la gran causa y la seguridad de todos, el protagonista necesita desaparecer del mundo junto con sus recuerdos. Al escuchar esa excusa de una misión mayor, el muchacho empieza a reírse mientras escupe rojo. Usando su propia arma como apoyo para levantarse, se burla de las palabras de peligro y de la organización. Luego les echa en cara que la alianza ya fue derrotada por el culto demoníaco y salió huyendo, pareciéndole increíble que piensen que aún pueden estar en más peligro. Molesto por la provocación, Yong-soa asegura que van a derrotar al culto y levantarán la bandera de Murim una vez más. Jin ironiza sobre esa idea tan motivadora, ya que sacrificaron a varias personas como escudo para huir hacia el Mar del Norte, dudando de esa supuesta gran causa. Entonces confiesa que al ver cómo valoran más esa misión que las vidas humanas, ya ni siquiera se sabe quién es el enemigo y quién es la alianza. Sorprendido por la acusación, el líder acusa a su subordinado de estar corrompido por el culto demoníaco. Con eso, el protagonista se lanza del acantilado, arrepentido de haber dejado su destino y el de la secta Tallí en las manos sucias de esa organización. Pero antes de caer por completo, se apunta con el dedo a su propia cabeza queriendo decidir su propio final. Sin dudarlo, Jin se perfora el cráneo con energía para acabar con todo con sus propias manos. Cayendo en picada hacia el abismo, reflexiona que recordar todo siempre hizo que su vida fuera un verdadero tormento. En la época en que la Gran Guerra comenzó, él y sus hermanos menores fueron movilizados, pero la alianza era demasiado débil contra la fuerza del culto. Al final, los superiores decidieron evacuar hacia el Mar del Norte y usaron a la secta del muchacho como escudo humano para ganar tiempo en su huida. Fue ahí cuando le llegaron con la oferta de memorizar todos los registros, a cambio de sacar a sus hermanos de ese campo de batalla tan brutal. Aceptando el trato, él memorizó todo desesperadamente. Solo que al final las cosas no salieron como esperaba. Tirado en el suelo, despidiéndose de este mundo, piensa que debió haber ido a pelear para intentar salvar a alguien, o al menos haber entrenado artes marciales como se debe. Completamente frustrado, se queja con los cielos por haberle dado una habilidad de memoria tan inútil, en lugar de un poder de verdad. Ahí, al borde del abismo, el arrepentimiento se apodera de toda su mente. Él solo quería haber sido lo suficientemente fuerte para salvar a su familia, sin tener que rogar por protección, teniendo el poder necesario para valerse por sí mismo. De repente el escenario cambia a un día soleado, con una voz provocando a Jin So-gun y preguntando si el chamaco se había desmayado. Alguien le pica la cabeza con una espada de madera, llamando tonto al chico por durar menos que sus hermanos menores en un entrenamiento. Despertando poco a poco, él aprieta su arma quejándose de su memoria maldita. Levantándose con sabor a rojo en la boca, no entiende por qué está recordando justo eso en el momento de su partida. Sin embargo, un dolor de cabeza tremendo golpea al chico, haciéndolo gritar sorprendido por estar recordando incluso la sensación de dolor. Cuando el malestar pasa, abre los ojos y se queda súper sacado de onda al ver a un montón de jóvenes entrenando en el patio. Mirando a su alrededor en shock, intenta procesar a dónde fue a parar. Pronto reconoce ese lugar como el campo de entrenamiento de su querida secta Tallí. Frente a él, dos alumnos observan la situación sin entender el comportamiento tan raro de su veterano. Los ojos del protagonista se empiezan a llenar de lágrimas al reconocer sus rostros. Sin aguantar la emoción, se adelanta y les da un abrazo bien apretado a los dos. La chica llamada Hong intenta empujarlo, pensando que eso es muy bizarro, y exigiendo saber qué le pasa a Jin. Mientras tanto, el chico Geumpio intenta zafarse del abrazo de oso, preguntando qué bicho le picó para actuar así de la nada. Alrededor, los niños de la secta empiezan a murmurar creyendo que el mayor perdió la chaveta de plano, pero él solo puede enfocarse en los jóvenes discípulos. Apretándoles las mejillas a los dos, Jin concluye que su vida debe estar pasando frente a sus ojos gracias a su memoria perfecta. A pesar de la situación tan loca,
Él sonríe aliviado afirmando que al menos esta visión antes de pasar a mejor vida está muy bonita. Pero la chica ya no soporta tanta cursilería y le da un empujón al veterano mientras se queja. Él ignora su enojo y comenta lo tierna que era Hong de más pequeña, confesando que extraña hasta los regaños enfadosos que le daba. Jalándole el cachete a Jeun-pyo, recuerda que el chico se la pasaba mojando la cama, pero que ahora le lavaría las cobijas 1000 veces con todo gusto. Jin agradece por ver esos rostros antes de irse al más allá, hasta que una voz arrogante lo acusa de hacerse el loco solo para zafarse del entrenamiento. El tipo apunta su espada de madera, amenazando con golpear a los hermanos menores de Jin si no vuelve a pelear en este preciso instante. El ambiente de inmediato se pone tenso, y el protagonista se queja de que su visión del más allá podría haberle ahorrado el mal rato de recordar justo a este tipo tan insoportable. Este es Gie Cheoyeong, un junior mimado que entró a la secta pagando una fortuna y usaba los entrenamientos nomás para golpear a los discípulos hasta dejarlos casi inconscientes. Recordando que en aquella época nadie hacía nada por miedo a perder el patrocinio, Jin decide agarrar la espada para darle al fresa lo que está pidiendo. Poniéndose en posición de combate, decide aprovechar la alucinación para vengarse por los viejos tiempos. Furioso por la insolencia, el junior se le va encima insultando al chico y llamándolo arrogante. Analizando los movimientos del enemigo, el protagonista reconoce de inmediato la técnica de espada, que tanto lo hizo sufrir en su vida pasada. Era un arte marcial, muy bruta y agresiva, enseñada por un vagabundo al que el gremio mercantil del adversario había vuelto famoso. Como el golpe siempre apuntaba a los ojos, los jóvenes de la secta no lograban defenderse, y el antiguo Jin no tenía los reflejos para esquivarlo. Los niños ven la escena totalmente aterrados por el ataque tan tremendo que se acerca. Sin embargo, esta vez Jin defiende el golpe con muchísima facilidad, pareciéndole ridículo caer en un truquito tan básico a estas alturas. El ricachón abre los ojos de par en par, totalmente en shock al ver que le bloquearon su mejor técnica así de la nada. Resulta que durante todo el tiempo que estuvo encerrado en esos archivos de la Alianza en su vida pasada, la realidad fue muy distinta. Comparado con todas las técnicas secretas y tan complejas del mundo de las artes marciales, que el chico se vio obligado a memorizar desesperadamente para salvar a sus hermanos de un final fatal. El ataque del adversario parecía un chiste de lo lento, que era frente a todo el conocimiento absoluto que Jin acumuló en su cabeza. Con su vista entrenada por tanta teoría marcial, logra ver todas las fallas en el golpe del enemigo. Sin perder el tiempo, el protagonista usa la forma básica de la técnica de su propia secta para contraatacar con todo. Dándole de lleno en la cara al rival, hace que el fresa escupa rojo mientras el muy tonto duda de que esa técnica tan simple haya roto su guardia. Totalmente aturdido por el trancazo, el adversario a duras penas logra reaccionar mientras escucha la provocación sarcástica del veterano. Sonriendo como loquito, el chico levanta su arma, encantado con la oportunidad de darle una buena lección al bravucón usando el arte de la misma secta Tayi. Conectando otro golpe directo en la cabeza del enemigo, confiesa que esa sensación de revancha es increíblemente revitalizante. Con el impacto del ataque continuo, el junior sale volando por los aires como muñeco de trapo en medio del patio. El tipo cae pesado al suelo levantando polvo, mientras el protagonista sigue parado bien tranquilo en su posición. Detrás de él, los hermanos menores se quedan en shock al escuchar al fresa en el suelo, insultando a Jin por romperle la cabeza con un arte marcial que considera basura. Revolcándose de coraje y humillación, Chi grita indignado por la audacia de ese discípulo común de haberle levantado la mano. Echando espuma de coraje, se lanza una vez más jurando hacer que el chico pague muy caro por esa ofensa imperdonable. Pero antes de lograr hacer algo, el junior se desmaya cayendo de cara al suelo, dejando a Jin totalmente confundido con la escena. Hong se queda súper maravillada con lo que acaba de presenciar. Luego, todos los niños corren a abrazar al protagonista, pidiéndole disculpas por haber pensado que era un perdedor y celebrando la increíble victoria. Él se acaricia la cara todavía tratando de procesar lo que está pasando. Sosteniendo la espada, al chico le parece genial poder darle su merecido a ese tipo antes de irse al más allá, sin dejar ningún pendiente en este mundo. Pero un destello golpea su mente, trayéndole la angustia de no querer despertar de ese recuerdo tan genial. En eso, Hong lo sacude exigiéndole saber si ya perdió la cabeza por completo. La chica entra en pánico por el riesgo de que el gremio les quite el patrocinio a la secta, mientras Jin se pregunta por qué le duele tanto la cara. Al ver el miedo que ella tiene de quedarse sin comida, al protagonista por fin le empieza a caer el 20. Viendo al junior tirado y la angustia de todos,
entiende que eso no es solo su vida pasando frente a sus ojos. Con eso, su hermanita lo mira echando chispas de puro coraje. Le acomoda una cachetada con todo, exigiéndole explicaciones por la locura que acaba de hacer. Todavía mareado por el golpe, el muchacho estira la mano hacia el frente. Se desploma en el piso, dejando a los más pequeños aterrados, dándose cuenta en shock de que de verdad regresó al pasado. El tiempo pasa, y él despierta mirando el techo de un cuarto cerrado. Todo vendado y descansando en la cama, el muchacho intenta entender la locura en la que se convirtió su vida. Sentado en la camilla de la enfermería, el protagonista decide organizar sus pensamientos sobre todo lo que pasó. Recuerda que el tormento empezó con el regreso del culto demoníaco y la derrota de la Alianza Murim. En aquella época, la secta Tallí estaba al borde de desaparecer por completo justo, por pertenecer a la organización derrotada. Debido a su memoria tan bárbara, los superiores le dieron la misión de memorizar y restaurar todos los registros secretos. Aislado en un cuarto lleno de documentos, trabajó sin descanso. Bastante lastimado y agotadísimo, grabó cada libro y letra en su propia mente, sin dejar pasar absolutamente nada. A cambio de ese esfuerzo sobrehumano, él suplicó que sus hermanos menores fueran salvados de las batallas fatales. Pero la Alianza Murim no cumplió su trato y declaró que su existencia era un peligro para el futuro. Creyendo que había llegado su fin, parpadeó y se dio cuenta de que había regresado en el tiempo. Todo ese conocimiento infinito sobre las artes marciales seguía fresquecito en su cabeza. Fue gracias a esa enorme ventaja que logró humillar al Junior sin sudar ni una gota. Rascándose la oreja, totalmente sacado de onda, intenta encontrarle una razón lógica a este milagro. Al notar que su cuerpo y su ropa volvieron a la normalidad, el chico se da cuenta de que solo un objeto viajó con él. El brazalete del dragón azul empezó a brillar con muchísima intensidad en el preciso momento en que su vida terminó en la línea de tiempo original. Sospechando que ese artefacto causó su regreso, sus pensamientos son interrumpidos por un grito que exige su presencia de inmediato. Espantado por el alboroto, se levanta de volada poniendo atención a la voz tan agresiva. Allá afuera, el líder de la secta pide perdón una y otra vez al papá del fresa lastimado. El hombre furioso le recuerda que la secta sobrevive de su patrocinio y exige que se le dé un castigo muy severo. Espiando por la puerta, el chico reconoce al maestro del gremio mercantil que se encarga de mantener el lugar. Con muchísima arrogancia, el ricachón humilla los orígenes del protagonista y culpa al líder por su mal entrenamiento. Escuchar esas palabras le trae de vuelta los recuerdos oscuros de la desgracia que destruyó su hogar. En aquella época de tanta desesperación, los títulos no sirvieron para nada en medio de tanta tragedia. Jalando la venda con los dientes, el coraje se apodera del muchacho al enfrentar esta segunda oportunidad. Se amarra la tela en el brazo bien fuerte, preparando su cuerpo para lo que se viene. Esa actitud pacífica y dejada del pasado ya no tiene lugar en esta nueva vida. Tronándose los dedos, el chico decide que ya es hora de darle una buena lección a ese viejo alzado. Mientras tanto, en el patio, el líder sigue haciendo reverencias y agradeciendo por la falsa generosidad del ricachón. Dándose la vuelta, el jefe del gremio avisa que va a pasar por alto el incidente solo por esta vez. De repente, unos pasos muy firmes llaman la atención del hombre, quien voltea bien molesto. El protagonista le hace una reverencia de burla y se presenta usando las mismas ofensas que escuchó hace un momento. El líder de la secta se lleva un tremendo susto al ver al chico apareciendo en medio de todo ese relajo. Sin perder tiempo, el maestro del gremio se le va encima y agarra al protagonista de la ropa echando chispas. Bien tranquilo, el chico nomás se rasca la oreja comentando que la diferencia de edad entre ellos ni es para tanto. El ricachón se queda súper confundido por el descaro del discípulo. Acordándose de su viaje en el tiempo, Jin se da cuenta de lo exagerado que es hacer tanto pancho por un raspón leve en un simple entrenamiento. Echando espuma de coraje, el hombre acusa al joven de usar trucos sucios y le advierte que su hijo solo tiene que entrenar hasta entrar a la Academia Murim. Suspirando de flojera, el muchacho le contesta recordándole que el fresita golpeó a varios miembros menores durante esos mismos entrenamientos. Mirando al viejo con desprecio, le avisa que es una vil ilusión creer que su hijo va a entrar a la academia después de haber recibido una paliza tan fácil. El ricachón empieza a sudar frío por la amenaza, mientras el líder de la secta entra en pánico total. Apretándole más el cuello de la ropa al chico, el jefe del gremio le cuestiona si él se va a hacer responsable cuando se les acabe el dinero. Manteniendo su postura fría, el protagonista repite la palabra sin demostrar ni una gota de miedo. El hombre suelta una carcajada y le echa en cara que la secta Tallí no es más que basura a punto de irse a la quiebra. Con un sarcasmo tremendo, Jin le da la razón,
pero le contesta que la secta puede hacer negocios con quien se le dé la gana, si es que de verdad quiebran. Resulta que la Tashii todavía forma parte de los 108 picos oficiales de la Alianza, aunque ya haya perdido toda la gloria que tenía antes. Esta posición les da un privilegio súper valioso, permitiéndoles recomendar a un solo alumno para que entre a la Academia Murim sin tener que hacer el examen. Ante esta realidad, el ricachón aprieta los dientes sabiendo muy bien que su hijo entró a la secta nada más para robarse ese lugar de recomendación. El niño fresa se volvió un discípulo laico, pagando una fortuna de patrocinio solo para asegurar el beneficio exclusivo de la organización. Aprovechando que el otro se quedó callado, el protagonista se acerca de forma intimidante y le dice que le corte el dinero de una buena vez. Siguiendo con la burla, Jin le pregunta por qué caray escogió un lugar tan insignificante para meter a su precioso retoño. Él le agarra la mano al viejo con firmeza para zafarse de ese agarre tan brusco. Soltando una carcajada cruel, el chamaco se burla preguntando si la familia rica fue bateada por todas las demás sectas importantes. El insulto directo le da justo en el orgullo al ricachón, dejándolo temblando de puro coraje. Ignorando sus insultos, el protagonista le dobla los dedos hacia atrás al hombre sin hacer el mínimo esfuerzo. Retrocediendo por el dolor en la mano, el viejo grita desesperado que la alianza ya los dejó a su suerte y que solo su gremio puede salvarlos. Pero la actitud de Jin se vuelve súper sombría al recordar las verdades tan duras del pasado. Acercándose muchísimo a la cara del hombre, le advierte en un susurro que la secta Taiji es la única esperanza para salvar a su gremio mercante. La amenaza de repente hace que el viejo abra los ojos como platos, todo asustado. El protagonista se acuerda clarito de cómo los lujos y el dinero no sirvieron para nada cuando llegó la destrucción. Sintiendo su orgullo lastimado, el ricachón pierde los estribos e intenta soltarle un puñetazo, gritando contra la falta de respeto del chico. Esquivándolo con mucha facilidad, Jin clava su mirada decidida, listo para aplicar la lección más dolorosa que aprendió al perder la vida. Pero enseguida, el protagonista se da cuenta de un detallito con toda esa pose de chico malo, y es que no tiene ni la más mínima idea de cómo resolver el problema. Pasa el tiempo y llega el atardecer iluminando las montañas de alrededor. En un lugar más alejado, una cueva espeluznante, con forma de monstruo resalta en ese paisaje tan tétrico. Parado frente al lugar, Jin llega a la conclusión de que en este momento su única y más grande misión es lograr hacerse más fuerte. Como las técnicas básicas de su secta no dan el ancho para eso, solo le queda una opción para solucionar el problema. Necesita conseguir una cantidad loquísima de energía interna, consumiendo un elixir espiritual legendario, que conocen como el ginseng de fuego de 10.000 años. La gran ventaja es que todo el registro secreto con las ubicaciones y rutas de esas reliquias tan valiosas está perfectamente guardado en su cabeza. El plan era simplemente ir por cada uno de ellos usando su memoria. Pero el guardián bizarro de esa cueva resulta ser un obstáculo muy peligroso. Sin dejarse intimidar por el monstruo, el muchacho se concentra en su misión de conseguir la planta mística como su primer gran paso. Lanzándose con todo con su arma en mano, decide usar la técnica básica de su propia secta para intentar despachar a la criatura de un solo golpe directo. Sin embargo, luego le cae el 20 de que su energía y habilidades ahorita están para el arrastre, admitiendo que el junior mimado, al que le dio una lección hace rato, era su límite. Ya que a la fuerza bruta no va a poder, rápidamente prende una chispa con las manos, sosteniendo una antorcha encendida. El protagonista reflexiona sobre todo lo que aprendió metiéndose miles de libros en la cabeza en su vida pasada. Con el monstruo araña, siendo envuelto por un mar de llamas ardientes, le queda clarísimo que tener cortes de espada increíbles no es la única manera de ganar. La criatura con cara de humano se retuerce y pega de gritos desesperada, mientras el fuego consume su cuerpo tan espantoso por completo. Haciendo una pose de victoria frente a su fogata improvisada, Jin festeja bien emocionado que el simple hecho de ganar una pelea es la sensación más chida del mundo. Aprieta el puño cerrando los dedos con fuerza, demostrando estar súper agradecido por tener todo ese conocimiento guardado. Soltando una risa de loco en medio del resplandor, el chico les agradece con sarcasmo a los infelices de esa organización que le arruinaron la vida. Resulta que los registros de su memoria explicaban con lujo de detalle la debilidad de esa araña horrorosa, recomendando atacarla por sorpresa con fuego. El resultado de esa estrategia impecable es el caparazón de la bestia todo chamuscado y tirado en el piso de la cueva. Sin perder tiempo, camina bien tranquilo por el nido destrozado hasta llegar a la planta mística que brilla en la oscuridad. Teniendo el valioso tesoro en las manos, el chico mira al suelo dándose cuenta de que eso todavía no es suficiente. En un arranque de pura frustración,
Se jala el cabello gritando indignado por lo ineficiente que es el proceso. A pesar de haberse pasado el elixir enterito hasta las raíces, la energía interna que absorbió fue demasiado patética para ser algo tan increíblemente raro. Mirando la débil aura en su propia mano, le dice de cosas a las técnicas de su secta, culpándolas de ser pura basura mal hecha, antes de empezar a dudar de sí mismo. Súper desanimado con ese resultado tan pobre, el chamaco cae de rodillas en el piso frío sintiendo el peso de su realidad. Con esa fuerza de chiste que acaba de conseguir, tiene la triste seguridad de que nunca va a poder proteger su propio hogar. La angustia se apodera de su mente al recordar la horrible amenaza que está a la vuelta de la esquina y que va a destruir todo. El recuerdo trágico de la guerra vuelve a aparecer, mostrándole cómo usaron a los artistas marciales más débiles como simples escudos humanos desechables. Para evitar que sus hermanos caigan como basura otra vez, sabe que a fuerza necesita convertirse en una pieza clave dentro de la organización. Ese plan tan ambicioso es la única salvación que hay, y requiere que su primer paso sea entrar a la academia en tan solo un año. Pero rascando las uñas contra la pared de piedra, el muchacho reconoce que a ese paso tan lamentable no va a pasar ni el examen de admisión. Lleno de frustración y coraje, entiende a la perfección que sin tener un poder absoluto, el destino trágico de todos se va a volver a repetir. Viendo las gotas de agua caer en el silencio de la cueva, llega a la obvia conclusión de que necesita aumentar su energía a como dé lugar y con urgencia. Mirando su reflejo en un charco oscuro, la única solución realista que se le ocurre es ir a buscar más tesoros espirituales. En eso, se le prende el foco al acordarse de una poción extremadamente poderosa que era del fresa mimado de su secta. Justo en esta misma época en el pasado, el viejo arrogante del gremio mercantil gastó un dineral para comprarle esa píldora especial a su hijo inútil. El gran detalle de esta historia es que la reliquia desapareció misteriosamente un día antes de que el junior tuviera la oportunidad de tomársela. Como nunca atraparon al responsable y el robo todavía no pasa en esta línea de tiempo, una oportunidad de oro se le acaba de presentar enfrente. El protagonista sabe muy bien que todo mundo deja rastro, y él tiene la herramienta ideal para encontrar esas pistas sueltas. Caminando por los pasillos inmensos de su propia mente, la confianza llena al chico al asegurar que puede descubrir en dónde está ese objeto. Con una mirada súper concentrada y seria, corrige su propio pensamiento asumiendo que no es solo una opción, sino que es su obligación. Unas líneas rojas empiezan a conectar los miles de documentos guardados en su memoria, enlazando reportes viejos de esa zona. Su cerebro de genio procesa rapidísimo la información secreta, cruzando decenas de datos a un ritmo loquísimo para sacar conclusiones. Investigando a fondo cada pequeño detalle registrado, tiene la certeza de que la respuesta está enterrada en algún lado de ese mar de letras. Revisando todos los registros de entrada y los informes de misiones archivados en su mente, el muchacho sigue con su búsqueda sin descanso, juntando cada gota de conocimiento que se aprendió en el pasado. Su estrategia es filtrar lo que pasó usando pura lógica deductiva para encontrar al culpable. La investigación mental se va cerrando a la perfección, hasta señalar a 4 sospechosos principales metidos en misiones raras de esa época. Sosteniendo un pergamino en el mundo real, arma las piezas de este gran rompecabezas con una facilidad que da miedo, con una sonrisa sarcástica. El protagonista se burla de la ironía de haber sido usado como una enciclopedia humana por las mismas personas que lo eliminaron. Decidido a ser el protagonista del momento, estira la mano jurando que va a conseguir esa píldora maravillosa antes que nadie. Sin embargo, justo en medio de toda esa emoción, el brazalete en su brazo empieza a brillar intensamente de la nada. Mirando su propia muñeca sin entender qué onda, el chico se pregunta por qué esa reliquia se despertó tan misteriosamente. La luz extraña sorprende al protagonista, que intenta procesar qué tipo de magia loca está pasando con ese artefacto. De repente, un aura verde sale de la pulsera tomando la forma tenebrosa de una garra gigante, dándole un buen susto al muchacho. Sin recibir ninguna orden, la energía avanza de forma agresiva y agarra los restos chamuscados de la araña con mucha brutalidad. Apretando los restos del bicho, la mano mágica saca a la fuerza una esfera roja de energía desde adentro del cuerpo carbonizado. El núcleo brillante es succionado directo hacia adentro del brazalete, en un flujo de poder constante e hipnotizante. Impactado por esa escena tan ideal, se da cuenta de que el equipo de dragón se está tragando la esencia de la bestia derrotada sin pedir permiso. En cuanto termina de absorberla, el caparazón asqueroso del guardián se deshace volviéndose polvo y se lo lleva el viento de la cueva. Inmediatamente, la esencia purificada por la pulsera empieza a fluir de manera violenta hacia el cuerpo del chico que está ahí sentado.
El impacto repentino de este poder circulando por sus venas hace que el protagonista abra los ojos por la sorpresa. Sintiendo cómo se rompe el límite de su propia fuerza, suelta una risita asombrada por sus labios mientras la energía recorre su cuerpo. Bañado por un aura azul superdensa, suelta una carcajada histérica completamente maravillado por lo absurdo de la situación. Este accesorio que se robó en el pasado era el gran tesoro de uno de los reyes demonio, con el que se aventó una batalla brutal hasta el final. Caminando de forma imponente, reflexiona sobre cómo ese simple trofeo de honor despertó poderes ocultos como si nada. Cerrando la mano con ganas, el joven siente la densidad monstruosa del nuevo poder vibrando en cada músculo de su brazo. Soltando un golpe al aire nada más para probar, una onda de impacto masiva destruye por completo el espacio a su alrededor. La gran sorpresa es que la reliquia limpia la esencia del monstruo y hace que esa fuerza se combine a la perfección con su propia técnica. Adoptando una pose de mucha confianza, Jin concluye con ironía que su energía subió a las nubes de forma ridícula gracias a un objeto del culto enemigo. Lejos de ahí, durante un banquete de lujo lleno de invitados, corren los chismes sobre la fortuna que gastó el gremio para comprar la poción. Uno de los presentes comenta muy emocionado lo rara que es esa píldora de nieve, resaltando que es uno de los mejores tesoros que existen. Totalmente curado y con aires de grandeza, el junior le restriega en la cara a los demás que su papá le compró esa joya exclusiva especialmente para él. Sentada con los brazos cruzados escuchando tanta tonterías, la chica llamada Hong se llena de puro coraje por esa actitud tan presumida y barata. Ignorando al fresita, los pensamientos de la hija del líder se van directo al incidente tan bizarro que pasó hace unos días en el patio de entrenamiento. Con la cara golpeada y lleno de furia, el protagonista se arrepiente de haberse echado para atrás, ya que en el futuro la secta Tallí dependería únicamente de él. Al ver al líder humillarse ante el papá del junior, se da cuenta de que el maestro solo estaba tratando de ser comprensivo con la situación. De vuelta en el presente, el junior sigue presumiendo mientras ofende a Jin, pero Hong simplemente se da la vuelta y se va bien enojada. Sin perder el tiempo, los pequeños discípulos salen corriendo detrás de la chica llamándola. Llevando platos llenos de comida en las manos, le insisten muy emocionados para que su hermana mayor pruebe el banquete. Los chamacos siguen echándole flores a la carne deliciosa, ignorando por completo al ricachón que ya hasta se cayó de borracho por allá al fondo. Pasa que ese tipo desagradable corrió a todos del comedor, obligando a los discípulos a comer allá afuera en el patio. Entendiendo la situación, ella suelta una risita resignada y les dice a los más chicos que disfruten la comida, ya que el día anterior se quedaron con hambre. En eso, uno de los niños nota que la chica está distraída y le suelta sin pelos en la lengua que estaba pensando en el protagonista otra vez. Muerta de vergüenza, porque los chamacos la expusieron. La chica tartamudea mientras regaña a los dos. Preocupados por su hermano mayor, los pequeños sugieren guardarle su carne favorita, decidiendo esperarlo para comer todos juntos. Ante esa actitud tan linda de los niños, un consuelo enorme le calienta el corazón a la aprendiz de líder. Pero arruinando todo ese momento bonito, ella se atasca la comida en la boca de un solo bocado masticando con fuerza mientras los niños pegan el grito en el cielo. Masticando rápido, la chica les advierte en tono burlón que si no comen rápido ella se va a acabar todo solita. Paniqueados por la amenaza, los chamacos le entran a la comida desesperados llenándose los cachetes. Muerta de risa mientras tose porque se andaba ahogando, ella se pregunta en dónde caray se metió ese idiota dejando solos a los menores. Viendo cómo el atardecer ilumina los terrenos de la secta, sus pensamientos siguen insultando al chico y llamándolo imbécil por haberse desaparecido. El tiempo pasa y la noche cae sobre el lugar, dejando ver a una silueta misteriosa saltando rapidísimo por el techo iluminado por los faroles. Mientras tanto, allá adentro, la fiesta del junior consentido sigue con todo, con mucho alcohol y mujeres bailando. Aprovechando que todos están distraídos con el ruido, el invasor enmascarado corre a toda velocidad por encima del salón principal. Con un movimiento súper preciso, el hombre se deja caer directo hacia dentro de un cuarto oscuro y abandonado. Aterrizando en el piso de madera sin hacer nada de ruido, suelta una risita sintiéndose invencible. Sosteniendo una caja de lujo, el ladrón con experiencia se burla de la seguridad tan patética que tiene la caja fuerte del gran gremio mercantil. El clic de la cerradura por fin deja ver la tan deseada píldora de nieve, brillando intensamente en un tono carmesí. Bien satisfecho con su premio millonario, guarda la reliquia dentro de su propia chamarra sin pensarlo dos veces. Riéndose solo de pura avaricia, el bandido planea usar esa energía tan increíble para dominar una técnica suprema y volverse imparable.
dándose cuenta de que tiene que irse de ahí lo más pronto posible. El invasor saca su cuchilla afilada, decidido a largarse en ese mismo instante, pero apenas da el primer paso hacia afuera. Choca de lleno contra una silueta enorme que le tapa el camino. Parece una mano sosteniendo la caja robada, oteando bastante rojo, mientras una voz irónica pide disculpas por el empujón repentino, mostrando unas intenciones muy pesadas en su mirada. Jin mira al ladrón desde arriba avisándole que le urgía mucho esa joya. Agarrando bien fuerte el tesoro manchado con su mano lastimada, el muchacho admite que en el fondo no es tan distinto a ese maleante. Desbordando puro instinto amenazante, el protagonista afirma muy seco que necesitaba pedir prestado ese artículo tan valioso. Unos cuantos días antes de que ocurriera este gran robo, la memoria viaja al momento exacto en que él empezó su plan adentro de una tienda de trampas. Revisando las armas letales colgadas en la pared de madera, la mirada del chico escanea cada equipo con una concentración absoluta. Caminando por el piso de madera de este negocio tan rústico, comenta casualmente sobre los rumores de que el lugar vende mercancía pesada. Deteniéndose justo frente al mostrador iluminado, Jin va directo al grano preguntando si el viejo tiene aparatos diseñados para cazar humanos. Partiendo un pedazo de carne en la tabla de madera, el dueño suelta una carcajada tétrica, sintiendo que el descaro del cliente es fascinante. El hombre presume de manejar el mejor negocio de toda la región, avisando con mucho orgullo que tiene equipo para cazar a cualquier fiera viva en el mundo. Sin rodeos, Jin avienta una bolsa pesada de monedas en la barra, pidiendo algo lo suficientemente potente para derribar hasta un tigre. El detalle clave de esta compra es que el aparato tiene que activarse al instante sin dejarle ni un rasguño al objetivo de la cacería. Sin embargo, luego le entra una onda de malicia a la cabeza del chamaco, haciéndole pedir algo brutal que mande al adversario directo al más allá de un solo trancazo. El vendedor se queda helado por completo, sintiendo un escalofrío que le avisa que venderle un arma a ese muchacho fue un grave error. De vuelta en la oscuridad helada del bosque, en el presente, el protagonista espera con paciencia parado de pie junto a un cuerpo caído en el pasto. En eso, aparece un desconocido caminando sin hacer ruido por la maleza, comentando que el blanco eliminado tiene cierta fama en el bajo mundo. Lleno de pura avaricia y maldad, el novato aprieta la lujosa caja robada celebrando lo ridículamente fácil que estuvo la misión. Pisando la alfombra de hojas secas, el asesino se burla de lo menso que fue el ladrón original, mientras su compañero le da la razón bien animado. El par de espadachines crueles del gremio mercantil mira el cuerpo destrozado del primer objetivo, tirado en la tierra fría, ahí abajo. Sin mostrar ni un poquito de lástima, el líder sugiere desaparecer los restos y echar a volar el chisme de que el bandido escapó a escondidas. Antes de terminar con su trabajo sucio de la noche, el viejo de pelo canoso decide echarle un ojo a la poción milagrosa que acaban de confiscar. Al levantar la pequeña tapa dorada, los dos hombres se quedan hipnotizados por el aura abrumadora y el tono rojizo de la píldora. Inhalando el perfume espeso de esa magia rara, la felicidad les dura poco cuando ven que nada más hay una joya para repartirse entre dos personas. De repente, los atacantes se llevan un tremendo susto al notar que una mano extraña les arrebata el premio justo de en medio de ellos. En un movimiento oscuro a una velocidad de locos, el chico enmascarado confisca el objeto desapareciendo en el aire y pasándoles por un lado a los mercenarios pasmados. Levantando la caja a la altura de su cara en un claro reto, se le queda viendo a los espadachines desesperados que no tienen ni la menor idea de dónde salió ese muchacho. Totalmente cegado por el coraje de que le hayan robado, el líder canoso grita la orden de que su compañero atrape al ladrón sin demora. Sacando su cuchilla curva de forma muy violenta, el ayudante se lanza escupiendo odio, jurando que el invasor igualado va a pagar muy caro por su chistecito. Moviendo las piernas en un baile fantasma impredecible, Jin esquiva todos los golpes con mucha soltura, como si estuviera dando un paseo por el parque. Brincando de rama en rama por los árboles tupidos, el protagonista les regresa la burla llamando a los mercenarios viejos unos rateros hipócritas. Viendo un hueco enorme en la defensa del enemigo, el enmascarado acomoda una patada devastadora en el aire, mandando a volar al adversario hacia el vacío del bosque. Aterrizando suavecito sobre las raíces expuestas, lanza una advertencia en tono de burla para que se fijen muy bien por dónde pisan. Sin hacerle caso a la advertencia por andar corriendo a ciegas, el ayudante pisa con todo su peso una trampa de oso brutal que atrapa su pierna lastimándolo gravemente. Analizando el daño con una mente totalmente fría y calculadora, el joven suelta un susurro cínico fingiendo sorpresa por la tragedia anunciada. El líder de los mercenarios se queda tieso y pálido,
sudando frío al ver lo perversa que es esa táctica de guerrilla tan cobarde. Con los huesos de la pierna destrozados por el acero pesado, el hombre cae rodando cerro abajo, gritando de dolor. Mientras el espadachín más viejo grita el nombre de su compañero en shock, el protagonista nomás se relaja y les recalca que él intentó avisarles del piso. Consumido por un coraje tremendo e inconforme, el líder insulta al chico llamándolo una basura cobarde por usar trucos tan bajos en un combate de honor. Sin bajar la guardia para nada, agarra su espada curva y se le va encima furioso, exigiéndole a ese sujeto que se quite la máscara en este preciso momento, manteniendo una vibra de tranquilidad insana en medio de todo el relajo. El joven enmascarado se señala el pecho, haciéndose el que no entiende. Corriendo en zigzag contra el oponente armado, narra en tono de burla todas las frases trilladas sobre orígenes misteriosos que el tipo quería escuchar. Aventando una piedra lisa a las hojas secas del piso a propósito, el chico chasquea la lengua, sintiendo que todo ese drama está muy pasado de moda y aburrido. La piedra activa a la perfección, el mecanismo escondido y una estaca gigante de madera sale disparada de la tierra, dándole un buen golpe al espadachín. El golpe seco le lastima toda la mejilla y los dientes al líder en cámara lenta, rompiéndole la mandíbula con un sonido fuerte. Aterrizando en medio del humo envuelto en un aura de dominio total, el ganador revela la verdad de toda la noche, echando a perder la mentira barata de ese par de atacantes. Para descubrir a los verdaderos culpables en el pasado, su memoria absoluta revisó cada detalle señalando cómo desapareció misteriosamente el primer ladrón justo después del crimen. Investigando cómo estuvo el consumo de energía en esa época exacta en el mundo de las artes marciales, los registros en su mente de genio demostraron que estos dos asaltaron al propio bandido y se guardaron el poder para ellos solos. Analizando las pistas, el chamaco cuenta que encontró el cuerpo del ladrón original escondido y dedujo que los dos se tomaron la píldora de nieve a escondidas. Desesperado al verse descubierto, el ayudante saca su espada, revelando sus identidades como los 5 espadas de Chen Chang. Brincando furioso hacia el enmascarado, el hombre le grita ya que sabe toda la verdad del robo. Luego le cuestiona si el muchacho no le tiene miedo a la venganza implacable de la Gran Alianza Murim. Esquivando tranquilamente, Jin se burla diciendo que no se imaginaba toparse con otro ratero en medio de su propio atraco. El mercenario ataca con una cuchilla pesada llena de picos, diciéndole que sus formas de esquivar son puros trucos baratos, rompiendo el piso de piedra con un golpe durísimo. El hombre le pregunta con ironía si el chico cree que salir corriendo le va a funcionar. Aprovechando el polvo del golpe, el protagonista brinca para atrás, esquivando una serie de ataques peligrosos. Jalando su arma de regreso con la cadena gruesa, el atacante se prepara para seguir atacando en medio de la maleza. En eso, una trampa de oso se dispara solita entre las hojas secas, casi agarrándole el pie al enmascarado y dándole un buen susto. El ayudante le avisa bien confiado que su siguiente movimiento va a ser arrancarle esa máscara y acabar con el atrevido. Manteniendo la calma absoluta en la oscuridad, el joven solo se le queda viendo a esa amenaza sin inmutarse ni un poquito. Al ver que retrocede de forma estratégica, el mercenario se lanza con todo, preguntándole si el enemigo está huyendo de los golpes. Tirado en el piso con la mandíbula rota, el líder manda a su compañero a perseguir al chico y le dice que tenga muchísimo cuidado con las partes cubiertas de hojas, totalmente ciego de coraje y ganas de atacar. El hombre ignora la advertencia y asegura que basta con pisar exactamente en los mismos lugares que su objetivo. Siguiéndole los pasos de cerca al enmascarado por las ramas gruesas, el ayudante suelta una risa macabra aplaudiéndole la inteligencia a su oponente. La persecución frenética sigue rapidísimo por en medio de los árboles del bosque oscuro, iluminado por la luna. Agarrando bien su arma letal, el atacante decreta que por desgracia esos truquitos sucios en la tierra ya no le van a servir. En un movimiento fluido y sin pensarlo, el joven salta de un árbol alto cayendo directo hacia el suelo lleno de pasto. Aterrizando de forma calculada al milímetro, toca el suelo levantando una pequeña nube de polvo en el aire, creyendo que ya acorraló a su presa y que ganó la carrera. El mercenario grita que el invasor por fin ya entendió la situación y que ahí mismo termina todo para él. Siguiendo su propia lógica fallida, el grandulón se prepara para caer exactamente en el mismo pedazo de tierra oscura. Pero justo un segundo antes de tocar el piso, el protagonista le echa una mirada afilada por encima del hombro. Un silencio muy tenso domina la cara del chico escondida por la máscara negra, mientras ve cómo el enemigo va cayendo. Apenas los pies del ayudante tocan el piso del bosque, el acero pesado de una trampa sale disparado de la nada, cortando el viento. El mecanismo brutal del aparato escondido
corta la pierna derecha del hombre, sin tentarse el corazón en un abrir y cerrar de ojos. Un montón de líquido rojo salpica en medio de las hojas, confirmando el éxito de la táctica engañosa de Jin. Atravesado por completo por unos picos gigantes de metal, el hombre tose rojo sin poder creerlo y sin entender cómo fue a caer en un truco tan obvio. Parado a salvo en la parte alta de otra trampa armada, el muchacho se burla de la desgracia, fingiendo que creía que el par de tipos eran más listos. El joven le explica de manera muy fría que intentar seguir sus pisadas fue casi perfecto, pero la ruta pedía una precisión de milímetros que el grandulón no tenía. Viendo la escena tan dura en completo shock, el líder herido balbucea que es imposible que alguien pueda poner tantas trampas tan pegadas unas de otras. Completamente espantado y sudando frío, el viejo se pregunta cómo caray le hizo el invasor para moverse sin problemas en ese campo minado. Apretando bien el mango de su propia espada, Jin le contesta bien tranquilo que el secreto de toda esa hazaña está en su memoria impecable. En un ataque rapidísimo, cruzando por el aire, el chico derrota a los dos atacantes, declarando que ese talento fue el único regalo que le dieron los cielos. El rojo denso de los mercenarios salpica hacia arriba manchando la noche fría, iluminada por la pálida luz de la luna llena. Al día siguiente, el escenario cambia por completo a un pabellón bien bonito y soleado, donde unas voces comentan sobre la arruinada secta Tallí de Efei. Sosteniendo una taza de té calientito con mucha elegancia, un hombre misterioso con bigote analiza la situación muy pensativo. El estratega en jefe de la Alianza Murim les pregunta como si nada a sus colegas si la casa del protagonista todavía forma parte de los 108 picos oficiales. Un anciano le confirma el dato de inmediato, mientras el ministro pregunta sobre unas nuevas facciones fuertes que andan surgiendo en esa región. Manteniendo una postura muy calmadita de pura malicia, afirma en un tono muy diplomático que ya es hora de ir cambiando a algunos de esos líderes anticuados. El consejero deduce rapidísimo que los viejos chismes sobre cómo la secta de la espada de hierro se anda expandiendo a la fuerza eran muy ciertos. Sirviendo más té con una amabilidad exagerada, el estratega confirma que la familia Namgun, que tiene mucha influencia, está respaldando el crecimiento de esa nueva facción. Sin embargo, el ministro advierte de forma cínica que un pico oficial no se puede cambiar solo, porque sí, sin un delito grave que lo justifique, levantando sospechas de un plan armado. Sudando de nervios por la presión de la plática, el anciano confiesa que el verdadero problema es que la secta del chico tiene ese privilegio rarísimo de admisión especial. Tomándose el líquido caliente de un solo trago, el viejo revela el secreto diciendo que están usando ese honor tan sagrado nada más para hacer comercio barato. Golpeando la taza en la mesa de madera con fuerza, el estratega pregunta sin poder creerlo si de verdad la secta del muchacho se está aprovechando de las reglas antiguas. Con una mirada siniestra llena de segundas intenciones, pregunta indignado si la organización anda vendiendo lugares solo para sacarle provecho económico. El anciano entiende perfectamente el show político de su colega y le sigue la corriente, preguntando si están usando el estatus legendario del pico. Sonriendo de una forma bien perversa de lado, el ministro llega a la conclusión de que es un delito usar los honores de la alianza para darle gusto a su propia avaricia comercial. Fuera del pabellón de lujo en lo alto de la montaña, un pájaro solitario descansa en las ramas viendo toda la suciedad de la política local. El ambiente en la sala grande y bien decorada se pone pesado mientras los dos peces gordos planean el destino burocrático de la zona de Efei. Fingiendo una inocencia patética, el estratega agita las manos como si estuviera desesperado, pidiendo que no lo malinterpreten, pensando que quiere controlar los lugares de los picos. Apretando los ojos de una manera súper calculadora, traga saliva preparando una excusa barata para su jugada de poder. El ministro recuerda de manera muy dramática que esos honores especiales se entregaron en el pasado lejano para premiar a los que pelearon con valor en las guerras de la Alianza. Llenando la taza de nuevo en un flujo suave, se lamenta falsamente de que ese significado histórico y sagrado tan profundo se esté ensuciando por la corrupción actual. Ofreciéndole la bebida caliente al viejo consejero, el hombre finge tener compasión, diciendo que toda esta situación deshonrosa le rompe su corazón de miembro leal. Más tarde esa misma noche, la visión regresa al patio oscuro y callado de la secta Tallí, donde alguien está descansando en los escalones de madera. El protagonista respira profundo, cerrando los ojos, empapado en sudor frío, después de aguantarse una ronda de entrenamiento pesadísima. Sin camisa, y desbordando un aura azul gigante en la espalda, Jin consolida toda la energía mística que le quitó a la poción milagrosa de los mercenarios.
Quitado por el esfuerzo corporal tan bárbaro, el muchacho siente cómo el poder bruto le borra el cansancio, mientras sus ojos brillan llenos de pura fuerza, recién despertada. Con una mirada afilada y bien decidida en su rostro sudado, el chico comprueba que la absorción violenta de poder fue un éxito completo. Moviendo la nueva energía que le corre por el cuerpo ya curado, el joven se levanta del piso de madera con una ligereza que no tenía antes. Apretando el puño con mucha fuerza y sintiendo los músculos firmes, celebra que la famosa píldora de nieve le rindió unos 30 años enteros de cultivo interno. Totalmente emocionado y orgulloso, Jin festeja él solo por haber superado por fin el nivel de fuerza bruta de su trágica vida pasada. Poniéndose ropa limpia y arreglada, camina apurado por los pasillos oscuros, listo para matar el hambre que ignoró durante los días de entrenamiento a solas. Abriendo las puertas dobles de una posada tradicional bien tempranito en la mañana, el protagonista le habla con educación al empleado del lugar, exigiendo atención. Un trabajador que apenas está amarrando la ropa aparece medio dormido en la recepción, llevándose un susto gigante al ver al joven maestro asomarse otra vez. El mesero le comenta muy preocupado por el largo tiempo que el huésped se desapareció, mientras Jin nomás le pide cualquier plato que se pueda comer ignorando el drama. Sacado de onda por el descaro del pedido a esa hora, el empleado le intenta avisar que la cocina ya cerró, pero de volada se calla al escuchar el sonido de la plata. Aventando un montón de monedas en la mesa, derrochando simpatía y billete, el chico le avisa que le pague bien al cocinero y de una vez le adelanta una semana entera de hospedaje. Agarrando el dinero pesado con muchísima alegría, el chamaco corre bien animado a despertar al chef, concluyendo en su mente que con dinero baila el perro y se mueve el mundo entero. Aliviado, porque le rugían las tripas, el protagonista agradece mentalmente por haber conseguido ese dinero fácil días antes, usando el poderoso brazalete del dragón azul. En su memoria reciente, la mano cubierta de sombras y magia activó el viejo artefacto místico, chupando la vitalidad sin piedad en medio del bosque. Parado imponentemente sobre el cuerpo de un tigre gigante, derrotado en el bosque, Jin recuerda que el equipo sacó la fuerza de la bestia y la convirtió en energía pura. Aprovechando que el cuerpo del animal quedó en perfecto estado sin heridas, negoció la piel rara con un comerciante del bajo mundo, asegurando el dinero extra del viaje. Sentado a la mesa, el protagonista piensa que sacar ganancia de los monstruos estuvo genial, pero hay un gran problema en todo eso. El poder misterioso del brazalete del dragón azul carga con un aura muy oscura. Esa habilidad de absorber energía es demasiado peligrosa y fácilmente la pueden confundir con una técnica de temido culto demoníaco. Si la Alianza Murim llega a descubrir este parecido con las artes prohibidas, la situación se va a volver insostenible. Para no poner a todos en su secta en un peligro fatal, decide que este secreto nunca puede salir a la luz. En eso, el mesero animado por fin llega trayéndole la comida que ordenó. Totalmente emocionado con el banquete servido en la mesa, Jin le echa flores a cómo se ve la comida y le da las gracias al cocinero. Comiendo a las prisas, al chico se le hace raro que el trabajador siga ahí parado a un lado en lugar de regresarse a su chamba. El chavo de inmediato se acerca sacando plática y le pregunta si el joven maestro ya se enteró del chisme más reciente. Le comenta sobre el gran banquete que el gremio mercantil organizó después de conseguir un elixir espiritual carísimo. Sorprendido por el atrevimiento, el empleado le cuenta que se robaron el tesoro justo en medio de la fiesta y nadie se dio cuenta. Pensando que el ladrón es increíblemente hábil, le revela que la Alianza Murim ya mandó a un equipo de investigación para allá. Escuchar sobre esta investigación repentina hace que el protagonista se ahogue violentamente con la comida. El mesero le ofrece agua preocupado, pero Jin nomás disimula los nervios diciéndole que le siga contando el chisme. Sudando frío, el muchacho pregunta con ansias si las autoridades ya rastrearon al verdadero culpable. Asustado por dentro, piensa que si llegan a atrapar al enmascarado, toda la verdad sobre el robo va a caer en su contra. El empleado calma la situación, contando que las pistas se enfriaron muy rápido y los investigadores no encontraron nada. Respirando aliviado por haberse salvado de esa, Jin escucha al muchacho lamentarse por la pérdida del dueño del gremio mercantil. Sin embargo, el empleado cambia de tema emocionado, diciendo que ya tienen otra gran fiesta programada en esa zona de Fei. La información de que el evento será en la secta de la Espada de Hierro pone al protagonista en alerta máxima. El mesero celebra que el líder local va a cumplir años y que toda la ciudad va a sacar provecho de los 7 días de celebración. Con una cara pesada, el joven repasa sus recuerdos confirmando que ese evento de verdad pasó en esta misma época. En la línea de tiempo original, esta fiesta exacta marcó un momento terrible para su familia,
Durante esa celebración tan lujosa, la arrogancia de los anfitriones acabó con cualquier dignidad que les quedaba. Xin se acuerda de que le dieron una golpiza brutal y lo humillaron enfrente de todos los invitados influyentes. Lo peor de todo fue ver a su propio papá hincado en el piso, rogando por perdón ante toda la multitud. Totalmente sumiso, el líder de la secta Tallí se tragó su orgullo para proteger la vida de su heredero. Toda esa desgracia pública pasó nada más por culpa de la debilidad y de las actitudes del propio protagonista en el pasado. Apretando el puño lleno de coraje al revivir la escena en su mente, promete que esta vez las cosas van a ser diferentes. Para evitar la tragedia, la decisión más lógica es simplemente no aparecerse por nada del mundo en ese maldito banquete. Levantándose de un brinco, el chico termina de comer decidido a cambiar el rumbo de la historia. El plan es no darles chance de que agarren a su papá de burla en frente de las otras facciones. Manteniendo el enfoque total en huir de esa ruta desastrosa, intenta reescribir su propio destino. Pero un corte rápido en el tiempo lo lanza directito a un combate intenso y sin sentido. El golpe ensordecedor de una espada gigante hace pedazos el piso muy cerca del joven. Totalmente indignado por la ironía del destino, Jin se ve atrapado en un duelo contra el nieto del líder enemigo justo, en medio del banquete que había jurado evitar.